Helmut Marko, ejecutivo de Red Bull, asegura que Colapinto pertenecerá a Red Bull la temporada que viene y esto se hará oficial en los siguientes días. Quédate hasta el final, solo si quieres ver todos los detalles del acuerdo. Desde hace varios meses, Helmut Marko, uno de los ejecutivos más influyentes de Red Bull Racing, comenzó a seguir de cerca el progreso de un joven y prometedor piloto argentino llamado Franco Colapinto. Para aquellos familiarizados con el mundo de la Fórmula 1 y, en especial, con el programa de desarrollo de pilotos de Red Bull, el interés de Marko en un piloto no es algo que se deba tomar a la ligera. Con décadas de experiencia en la gestión de talentos de alto nivel y con un ojo casi clínico para detectar capacidades extraordinarias, Helmut Marko se ha ganado la reputación de ser uno de los cazatalentos más respetados y, a la vez, temidos del circuito. Ha sido mentor y guía de algunos de los pilotos más exitosos y celebrados de la Fórmula 1 moderna, y se le reconoce por su estilo directo y su rigurosidad a la hora de exigir disciplina, talento y una férrea fortaleza mental de aquellos que considera dignos de representar a Red Bull en las pistas. No es común que Marko muestre interés en un piloto tan joven sin antes haberlo evaluado exhaustivamente, y menos aún que mantenga una observación constante, lo que despertó la curiosidad de muchos dentro del entorno del automovilismo. Suscríbete solo si crees que dándole un Red Bull a Colapinto le puede competir mano a Max Verstappen. La primera vez que Helmut Marko observó a Colapinto en la pista fue en una competencia que, a los ojos de cualquier observador común, no representaba las condiciones ideales para una buena actuación. Aquella carrera no era una de esas en las que el piloto tenía todas las ventajas a su favor. De hecho, enfrentaba múltiples dificultades técnicas que afectaban el rendimiento de su monoplaza. Cualquier otro piloto en una situación similar podría haber cedido a la frustración o al desánimo, permitiendo que los obstáculos mecánicos condicionaran su desempeño. Pero para sorpresa de todos los presentes, y en especial, para el mismo Marko, Franco Colapinto mostró una habilidad excepcional para adaptarse y sacar el mejor provecho de las circunstancias. A pesar de los problemas técnicos, Franco mantuvo la calma y fue capaz de gestionar la situación con una madurez y control que resultaron impresionantes para alguien de su edad. No solo consiguió mantener un ritmo competitivo, sino que incluso se las arregló para realizar adelantamientos estratégicos y tomar decisiones en fracciones de segundo que lo mantuvieron en una posición respetable hasta el final de la carrera. Este despliegue de resiliencia, capacidad de adaptación y temple bajo presión fue suficiente para capturar la atención de Helmut Marko, quien, desde ese preciso instante, decidió que Colapinto era un piloto que merecía ser observado con detenimiento. Sin embargo, para Marko, detectar talento no es solo cuestión de observar lo que sucede en la pista. Su filosofía en cuanto al desarrollo de pilotos va mucho más allá de los aspectos puramente técnicos. Según él, un verdadero piloto de Fórmula 1 debe poseer un conjunto de cualidades que incluyen no solo habilidades de conducción excepcionales, sino también una mentalidad fuerte, un carácter inquebrantable y una ambición que lo impulse constantemente a superar sus propios límites. Marko ha afirmado en más de una ocasión que un piloto que se sienta satisfecho con su desempeño actual, sin importar cuán bueno sea, no es apto para la exigencia y el nivel de competencia que Red Bull requiere. Y en Colapinto, Marko percibió una combinación de cualidades que, en sus propias palabras, rara vez se ven en alguien tan joven. Además de su destreza en la pista, el argentino parecía poseer una claridad de propósito y una mentalidad ganadora que lo distinguían de otros talentos emergentes. Intrigado por este joven piloto, Helmut Marko decidió seguir cada uno de sus pasos en las competencias que se sucedieron en los meses siguientes, analizando cada carrera, cada vuelta y cada decisión que tomaba en momentos de presión. Suscríbete solo si deseas que Colapinto sea campeón de un gran premio y que ponga en pie a toda la Argentina. A medida que pasaba el tiempo y Marko continuaba observando el desempeño de Franco, comenzó a notar patrones en su estilo de conducción que le recordaron a algunos de los mejores pilotos que habían pasado por el programa de desarrollo de Red Bull. La técnica de frenado de Colapinto era precisa y segura, y su habilidad para manejar las curvas y trazar líneas de carrera óptimas evidenciaba una comprensión profunda de las dinámicas del monoplaza. Pero lo que realmente impresionó a Marko fue la capacidad de Colapinto para tomar decisiones rápidas y acertadas en situaciones de alto riesgo. En varias ocasiones, el joven piloto argentino se vio en situaciones en las que una decisión incorrecta podría haberlo sacado de la carrera, o en el peor de los casos, haber terminado en un accidente. Sin embargo, cada vez que se enfrentaba a estos desafíos, Franco respondía con una frialdad y precisión que revelaban una madurez sorprendente. Para Helmut Marko, esto era una señal inequívoca de que estaba ante un piloto especial, uno que no solo contaba con habilidades técnicas, sino con la fortaleza mental y la astucia necesarias para competir al más alto nivel. Con la convicción de que estaba frente a una auténtica joya en bruto, Marko decidió profundizar en la historia de Franco Colapinto y conocer más sobre su trayectoria.
Comenzó a investigar a fondo los primeros años de Franco en el automovilismo, desde sus inicios en el karting hasta sus recientes competiciones en campeonatos de monoplazas en Europa. Descubrió que Colapinto no solo era un piloto habilidoso, sino también un joven profundamente comprometido con su desarrollo. Franco era de esos pilotos que no se conformaban con una buena actuación. Después de cada carrera, dedicaba horas a analizar sus tiempos, a revisar cada curva, cada frenada, buscando mejorar y entender cómo podía sacar aún más rendimiento de su monoplaza. Este nivel de dedicación, que para algunos podría parecer excesivo, era para Marco una señal de verdadera vocación. Franco no solo competía en la pista, sino que también estudiaba cada aspecto de su rendimiento con un ojo crítico, buscando maneras de perfeccionar su técnica en cada vuelta y en cada sesión de entrenamiento. Con el tiempo, Helmut Marko llegó a una conclusión inquebrantable: Colapinto no era un piloto común y corriente. No era simplemente un joven con talento, sino alguien que tenía la disposición y el enfoque necesarios para alcanzar grandes logros en la Fórmula 1. Decidido a darle una oportunidad en Red Bull, Marko comenzó a planificar el momento adecuado para comunicarle la noticia. La idea de incorporar a Franco en el equipo generó un entusiasmo considerable entre los ingenieros y directivos de Red Bull, quienes confiaban plenamente en el juicio de Marko y en su capacidad para identificar talentos excepcionales. La expectativa creció rápidamente, y los rumores sobre la posible incorporación de Colapinto comenzaron a circular en el mundo de la Fórmula 1, suscitando interés entre la prensa y los aficionados. Sin embargo, Helmut Marko quería comunicar personalmente la noticia a Franco. Para él, este tipo de decisiones trascendentales merecían un trato especial, y en su opinión, la mejor manera de transmitir su confianza en el joven piloto era informarle cara a cara. Así, lo citó en la sede de Red Bull en Milton Keynes, Inglaterra, para una reunión que, sin que Franco lo supiera, cambiaría el rumbo de su vida. La mañana de la reunión, Franco llegó temprano, con el nerviosismo característico de quien está a punto de enfrentar una oportunidad única. Caminó por los pasillos de Red Bull, observando con admiración las imágenes y trofeos que decoraban el lugar, símbolo de los logros del equipo y de los pilotos que habían llevado a la escudería a la cima de la Fórmula 1. Cada paso que daba lo acercaba a un momento decisivo, y aunque no sabía exactamente qué esperar, sentía que algo grande estaba por suceder. Cuando finalmente ingresó en la oficina de Marko, fue recibido con una sonrisa leve pero firme. Durante los primeros minutos, ambos conversaron sobre las recientes experiencias de Franco en las categorías inferiores, sobre los desafíos que había enfrentado y sobre sus ambiciones para el futuro. Marko, fiel a su estilo directo, hizo preguntas incisivas, evaluando cada respuesta de Franco con atención. Era una especie de prueba final, un intento de asegurarse de que el joven piloto no solo estaba preparado en términos de habilidad, sino también en cuanto a mentalidad y actitud. Finalmente, después de una breve pausa, Helmut Marko lo miró fijamente y le dijo sin rodeos: Franco, eres nuestro elegido. Quiero verte en uno de nuestros Red Bull. Las palabras resonaron en la mente de Franco como un eco, llenando la habitación de una emoción que era difícil de expresar. Sabía que aquel momento marcaría el inicio de una nueva etapa, y que el reconocimiento de Helmut Marko no era solo un paso adelante en su carrera, sino una validación de todo el esfuerzo y sacrificio que había realizado hasta entonces. Las palabras de Helmut Marko parecían haber tomado vida propia, reverberando en la mente de Franco Colapinto como una melodía intensa e incesante que se repetía en bucle. En cada eco de aquella conversación, Franco sentía la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Desde niño, había fantaseado con ese momento, con el instante en el que su esfuerzo, su dedicación y sus sueños se entrelazaran en un único destino: competir en la Fórmula 1, ser parte de esa élite de pilotos legendarios que parecían más héroes que simples mortales. Ahora, en una oficina de Red Bull, con Marko sentado frente a él, ese sueño se había materializado, y la emoción era tan intensa que se le hacía difícil encontrar palabras para agradecer. Cada célula de su cuerpo vibraba con la emoción, y en su rostro, aunque intentara mantener la compostura, se percibía la mezcla de incredulidad y entusiasmo que bullía en su interior. Helmut Marko lo miraba en silencio, con una sonrisa apenas perceptible, sabiendo que aquel joven argentino estaba experimentando uno de los momentos más trascendentales de su vida. Marko, un veterano en este deporte, había visto a muchos pilotos cruzar esa frontera de expectativas y emoción. Pero había algo especial en Franco, una pasión sincera y un hambre que le recordaban a otros campeones, aquellos que no solo habían llegado a la cima sino que habían dejado una huella en la historia de la Fórmula 1. Para Helmut, ese era el primer paso de un largo camino, y no solo para Franco, sino también para el equipo. En su mente, ya se dibujaban los posibles logros, las victorias y las luchas en la pista. Sabía que esta alianza tenía el potencial de cambiarlo todo. Pero, desde el principio,
Helmut dejó en claro que el camino no sería fácil ni glamoroso. La oportunidad que Franco estaba recibiendo venía acompañada de un rigor que pocos podrían soportar. Red Bull, una de las escuderías más exigentes y ambiciosas, había diseñado un programa de preparación intensivo, pensado en cada detalle para formar a Franco y convertirlo no solo en un piloto rápido, sino en un competidor capaz de soportar la presión y los rigores de la Fórmula 1 a lo largo de toda una temporada. Este programa no era solo una serie de entrenamientos, sino una transformación completa, un proceso que llevaría al piloto argentino al límite de sus capacidades. El primer componente de este riguroso plan de entrenamiento era el simulador, una herramienta que Red Bull tomaba muy en serio. Franco se sumergió en el mundo virtual de los circuitos de Fórmula 1, enfrentando cada curva, cada recta y cada cambio de elevación como si estuviera en una carrera real. Pasaba horas enteras en el simulador, con la precisión de cada detalle milimétricamente diseñada. Pero no se trataba de un simulador ordinario. Helmut había insistido en desarrollar módulos especiales que replicaran condiciones extremas. Estos escenarios iban desde tormentas torrenciales hasta temperaturas abrasadoras, pasando por niebla densa y fuertes vientos que desafiaban el control del monoplaza. Cada módulo estaba diseñado para que Franco aprendiera a dominar el vehículo en las peores circunstancias, en aquellas en las que la mayoría de los pilotos titubeaban o fallaban. Estas sesiones en el simulador no solo desafiaban sus habilidades de conducción, sino que también ponían a prueba su resistencia mental. Había días en los que, después de horas intensas en el simulador, sentía que su mente estaba al borde de la extenuación. Sin embargo, sabía que cada minuto de esfuerzo, cada momento en el que enfrentaba esos desafíos virtuales, lo acercaba más a estar verdaderamente preparado para las carreras. En esas horas solitarias, en la cabina del simulador, aprendía a confiar en sus reflejos, en su intuición y en su capacidad de mantener la calma ante la adversidad. Pero el entrenamiento de simulador era solo el comienzo. Red Bull había preparado un programa físico riguroso que demandaba cada onza de energía de Franco. Trabajando con el equipo de acondicionamiento físico de Red Bull, Franco comenzó a desarrollar una rutina personalizada que buscaba preparar su cuerpo para las enormes exigencias físicas de la Fórmula 1. La intensidad de la competencia requería una condición física que pocos deportes exigían, y el equipo de Red Bull lo sabía bien. Cada día, Franco enfrentaba una serie de ejercicios diseñados para fortalecer no solo su resistencia, sino también su capacidad de soportar las fuerzas G que experimentaría en la pista. Este régimen incluía entrenamiento cardiovascular, ejercicios de fuerza, y prácticas de resistencia muscular que iban más allá de cualquier entrenamiento convencional. Cada sesión era un desafío en sí misma. Había momentos en los que sus músculos ardían, en los que el sudor le cegaba los ojos y sentía que sus límites físicos estaban a punto de ceder. Sin embargo, era en esos momentos cuando más recordaba la promesa que se había hecho a sí mismo de niño, la promesa de darlo todo, de no dejar nada en el camino. La dedicación al acondicionamiento físico no solo era una cuestión de mejorar su rendimiento en la pista, sino de prepararlo para soportar la intensidad de una temporada completa. Cada vez que subía al gimnasio, se recordaba que la Fórmula 1 no solo era una carrera, sino una batalla continua, en la que la resistencia y la fortaleza mental eran tan importantes como la velocidad. Y es que Red Bull no solo quería un piloto rápido, sino también un competidor sólido, alguien capaz de lidiar con la presión y los desafíos de cada carrera. Con esto en mente, Marco incorporó un entrenamiento mental exhaustivo al programa. Franco se reunió regularmente con psicólogos deportivos y expertos en manejo del estrés, quienes le enseñaron técnicas de concentración y resiliencia. Este aspecto del entrenamiento fue tan demandante como cualquier sesión en el simulador o en el gimnasio. A través de ejercicios de visualización, Franco imaginaba las situaciones de carrera más complejas, desde adelantamientos ajustados hasta momentos de presión extrema en las últimas vueltas. Practicaba cómo reaccionar en esas situaciones, cómo mantener la calma y actuar con precisión bajo presión. Uno de los ejercicios que más impacto tuvo en él fue el de anclaje emocional. Le enseñaron a recordar momentos de confianza y calma, y a llevar esos recuerdos a la pista, a convertirlos en una herramienta que lo ayudara a mantenerse centrado incluso en los momentos de mayor tensión. Era un trabajo que demandaba introspección y disciplina, pero sabía que fortalecer su mente era tan esencial como cualquier otro aspecto del entrenamiento. Con cada día de trabajo, Franco sentía que avanzaba un paso más en la construcción de ese piloto que Red Bull y Helmut Marko esperaban de él. No era solo un viaje hacia la cima de la Fórmula 1, sino una evolución completa como atleta, como competidor y como ser humano. Sabía que cada sesión en el simulador, cada repetición en el gimnasio y cada ejercicio mental lo estaban transformando, llevándolo más allá de lo que había creído posible.
En sus momentos de descanso, recordaba aquellos días en los que solo era un niño con sueños de grandeza, con pósters de monoplazas y pilotos en su habitación. Ahora, esos sueños eran una realidad en construcción, y aunque el camino era arduo y lleno de desafíos, Franco Colapinto estaba decidido a recorrerlo con la misma pasión y determinación con la que había empezado. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, que cada carrera sería una prueba de todo lo que había aprendido y de todo lo que aún tendría que aprender. Pero, en el fondo, sentía que estaba listo. Red Bull le había dado la oportunidad, y él estaba dispuesto a dar cada parte de sí mismo, a dejar cada gota de esfuerzo en el camino. Porque, después de todo, este no era solo un sueño hecho realidad, era el inicio de una leyenda que apenas comenzaba a escribirse. Marco, consciente de la naturaleza única de su descubrimiento, decidió que el desarrollo de Franco Colapinto debía ser una prioridad personal. No se trataba solo de ver a un joven talento ganar carreras. Marco percibía en él una chispa, una combinación especial de destreza y tenacidad que solo había visto en unos pocos pilotos a lo largo de su carrera. Por ello, tomó la decisión de dedicar varias horas a la semana a guiar a Franco, desde los principios más fundamentales hasta los detalles más técnicos y específicos que solo los verdaderos expertos conocen. Cada semana, en medio del frenético ritmo de la escudería, Marco bloqueaba un espacio en su agenda para encontrarse con Franco en las instalaciones de Red Bull. Estos encuentros eran intensos y rigurosos, diseñados para poner a prueba cada aspecto de la habilidad de Franco. La sesión comenzaba con una revisión detallada de su desempeño en los simuladores. Marco observaba cada dato registrado, desde los tiempos de vuelta, la velocidad promedio, hasta la manera en que Franco gestionaba la tracción y la frenada en cada curva. Este nivel de análisis exhaustivo iba mucho más allá de lo que se le exigía a un joven piloto en formación, pero Marco estaba decidido a acelerar el proceso de aprendizaje para que Franco alcanzara un nivel de competencia digno de la Fórmula 1 en el menor tiempo posible. Durante estas reuniones, Marco no se limitaba a dar instrucciones o a señalar errores. Sus enseñanzas eran una mezcla de ciencia y filosofía automovilística. Explicaba a Franco cómo cada décima de segundo en una vuelta podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, y le enseñaba a ver el circuito como un rompecabezas en constante cambio. Marco compartía anécdotas de su propia experiencia en el automovilismo, relatos de carreras pasadas, y las estrategias que él mismo había utilizado o visto aplicar en momentos críticos. Para Franco, cada conversación era una lección invaluable, pues no solo aprendía la técnica, sino también la mentalidad que un piloto de Fórmula 1 debía tener para competir a ese nivel. La intensidad de estas sesiones aumentaba semana a semana. Marco comenzaba a plantear escenarios hipotéticos, situaciones complejas que Franco podría encontrar en el futuro, como reaccionar si el coche fallaba a mitad de una curva, cómo manejar la presión de un rival persiguiéndolo de cerca, o cómo ajustar la estrategia en una carrera cuando el clima cambiaba de manera repentina. Estos ejercicios de simulación mental preparaban a Franco no solo físicamente, sino también psicológicamente, y le brindaban una visión completa de lo que se necesitaba para ser un piloto exitoso. Conforme los meses avanzaban, el cambio en Franco era evidente. Su confianza y madurez en la pista crecían de forma acelerada, y su habilidad para anticipar problemas o ajustar su estilo de manejo según las exigencias del momento se hacía notar. Empezó a mostrar una adaptación excepcional al monoplaza de Red Bull, encontrando su propio estilo dentro de la máquina y maximizando su rendimiento en cada vuelta. Los ingenieros, al principio escépticos, comenzaron a reconocer que algo especial estaba sucediendo con este joven piloto. Lo veían en el detalle de su trabajo, en la precisión de su ejecución, y en su deseo incansable de perfeccionar cada aspecto de su desempeño. A lo largo de este tiempo, Marco se sintió gratificado al ver cómo su pupilo absorbía y aplicaba cada una de sus enseñanzas. En reuniones privadas con el equipo, comentaba con orgullo el progreso de Franco, diciendo que en poco tiempo había desarrollado una habilidad y una comprensión de la Fórmula 1 que otros pilotos tardan años en alcanzar. Tiene lo que se necesita para triunfar, afirmaba Marco con convicción. No solo es rápido, tiene la mente, la disciplina y el deseo de ser el mejor. He tomado la decisión correcta al poner mis esperanzas en él. La noticia de la entrada de Franco en el equipo se mantuvo en secreto hasta que Red Bull decidió hacer un anuncio formal. La anticipación era enorme, y cuando finalmente se hizo pública la incorporación de Colapinto, el mundo del automovilismo reaccionó con una mezcla de sorpresa y emoción. Los medios especializados comenzaron a llenar sus titulares con noticias y análisis sobre el joven piloto, mientras que los fanáticos de la Fórmula 1 debatían apasionadamente sobre el impacto que tendría en el equipo. Algunos expertos veían esta elección como un riesgo, argumentando que Red Bull apostaba por un piloto demasiado joven e inexperto en la Fórmula 1. Sin embargo, quienes conocían de cerca la intuición de Marco y su capacidad para detectar talento,
Tenían fe en que Franco podría sorprender al mundo y demostrar que merecía su lugar en la parrilla. Mientras los rumores y las especulaciones se extendían por el paddock, Franco permanecía concentrado en su entrenamiento, decidido a demostrar que estaba a la altura del desafío. Cada día, en cada vuelta, en cada conversación con Marco, comprendía mejor el mundo en el que estaba entrando y la responsabilidad que venía con él. Sabía que tenía una oportunidad de oro, un camino que podía llevarlo a la cima del automovilismo si lograba aprovecharlo al máximo. Y con el respaldo de un mentor como Marco y un equipo que confiaba en él, Franco Colapinto estaba listo para afrontar el reto y, tal vez, cambiar el curso de su carrera y el de la Fórmula 1 para siempre.